verdad el Espíritu Santo de Dios me ha capacitado. O sea, la gloria es para el Señor, porque definitivamente Él es quien hace la obra en cada uno de nosotros. Amén. Entonces hoy vamos a hablar una palabra bien importante para la vida cristiana. Hoy vamos a hablar de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Pero antes vamos a orar para que sea Dios tomando el control de todo lo que sea Dios hablando a través de mí, porque definitivamente la obra del Espíritu Santo es sobrenatural, y la Biblia dice que Dios es quien nos va a enseñar, porque definitivamente es Dios quien habla a través del hombre. Padre, en esta hora, Señor, oh Dios todopoderoso, creador de los cielos, creador de la tierra, dueño de todo lo que existe, Padre, en esta hora, Señor, oh bendito Rey, Padre, te alabamos, Señor, y te adoramos porque solo tú eres digno, Señor. Solo tú mereces la alabanza, la adoración, la honra, el poder, Padre de la gloria, porque tú eres el alto y sublime y el que habita en luz inaccesible, Señor. Separado de ti nada podemos hacer, Padre de la gloria. En esta hora, Señor, queremos también darte gracias, Padre. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque hoy permite, Señor, que yo pueda exponer tu palabra, Señor. Gracias porque creemos que tu palabra es poder, Señor, que tu palabra transforma, Señor. Aleluya. Y en el anhelo de mi corazón, Padre, es que seas tú hablándole, Señor, a tu pueblo, Señor. Bendito Rey, que seas tú, Señor, hablando en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que esa palabra haga rema, Señor, en sus corazones, Dios de los cielos, y que ellos puedan experimentar transformación, Señor, en su vida, Padre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Bueno, como les dije, la obra sobrenatural del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha hecho una obra sobrenatural en el ser humano. Amén. Vamos a hablar en profundidad de lo que de lo que el Espíritu Santo ha hecho durante todo este tiempo, desde cuando inició esta vida, la tierra, cuando fue todo creado. Desde ese entonces, cuando el Espíritu Santo, desde ahí Él ya tenía su rol, lo que tenía que hacer. Entonces vamos a la Biblia, a Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Versículo 1 y 2. Dice la Biblia. Yo voy a tratar de ir leyendo el versículo y ustedes van anotando y para adelantar. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Miren bien que la Biblia dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas, o sea, no está hablando de una sola cosa, ¿cierto? Está hablando de las tinieblas en plural. Porque en ese entonces dice la Biblia que hubo una guerra en el cielo, y el enemigo se le rebeló contra Dios. Satanás se rebeló contra Dios y él fue expulsado del tercer cielo. Y él vino a la tierra, Dios los expulsó a él y a la tercera parte de los ángeles. Se le rebelaron contra Dios y Dios los expulsó, ¿cierto? Y dice la Biblia que las tinieblas estaban desordenadas, la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, las tinieblas. Y ella está hablando directamente, no es de algo puro, no, era las tinieblas, era esos demonios, todas esas cosas que Dios había expulsado del cielo, que estaba
el querubín protector, que era Satanás, que era la mano derecha del Señor allá arriba y se rebeló contra Dios. Entonces la Biblia está hablando directamente es de ese poder que había, esos demonios que Dios había expulsado del cielo. Pero dice la Biblia también que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Entonces, desde ese entonces, el enemigo fue expulsado, y el enemigo es algo poderoso. Dice la Biblia que se movía en el abismo. El abismo es un lugar profundo, un lugar peligroso, y ahí se estaba moviendo la potestad de todo lo que Dios había expulsado. Pero Dios tenía el Espíritu Santo, que era poder de Dios, porque lo que se estaba moviendo era algo poderoso. Pero el Espíritu Santo se movía, ¿cierto? Se movía en la faz de las aguas. Entonces, Dios estaba preparando, porque lo que se iba a mover era algo poderoso, era el enemigo. Dios no le ha quitado el poder al enemigo, él tiene autoridad. Pero estamos hablando de la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Desde ese entonces ya el Espíritu Santo estaba preparado y sabía lo que venía. O sea, no era fácil con lo que se iba a enfrentar. Pero obviamente el poder de Dios, ¿cierto? El Espíritu Santo es poder de Dios, que estaba ahí atento a todo lo que se iba a manifestar. Amén. Entonces el Espíritu Santo, desde ese entonces el Espíritu Santo empezó a trabajar. Desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo siempre se ha estado moviendo, porque el ser humano es una persona natural, una persona que no tiene poder, una persona que está en tinieblas, ¿cierto? Dice la Biblia que el rey de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio en la cara de Jesucristo. O sea, el enemigo, Satanás, que es el príncipe de este siglo, que tiene la autoridad, tiene el poder sobre la humanidad, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio en la cara de Jesucristo. O sea, él no quiere que la gente que está en tinieblas, que está cegada, porque la gente está cegada, no vea la luz, ¿cierto? Que es Jesucristo. Entonces, pero Dios tenía un plan perfecto. La tiniebla quiere decir ausencia de luz. La tiniebla es ausencia de luz, sin dirección y sin vida espiritual. Eso es lo que es tiniebla, ausencia de luz, sin dirección, sin vida espiritual. Pero, y luz es la idea que Dios después que él empieza a hacer la creación, y dice, sea la luz, y fue la luz, ¿cierto? Y la luz es una vida, es una iluminación, es una vida espiritual. Eso es lo que es luz. Mira que Jesucristo decía que Él era la luz del mundo, ¿cierto? Él era la luz del mundo, que en el mundo vino la luz y alumbró en las tinieblas. Y ese hablaba de Jesucristo. Pero el Espíritu Santo se manifestó con poder en toda la antigüedad, en todo el Antiguo Testamento. Se manifestó con profecía, con sabiduría, con inteligencia. El Espíritu Santo no permanecía en el ser humano. El Espíritu Santo se movió durante todo el Antiguo Testamento. Los profetas, el Espíritu Santo profetizó. Cada vez que había una profecía, el Espíritu Santo venía sobre el ser humano, ¿cierto? Y él profetizaba, él capacitaba. Todo eso el Espíritu Santo lo hacía en el hombre, porque el hombre estaba separado de Dios, muerto espiritualmente. El hombre no podía hacer nada, pero ahí estaba el poder de Dios, el Espíritu Santo moviéndose con poder y gloria durante todo el Antiguo Testamento. Todo lo que hizo Moisés era porque el Espíritu Santo venía sobre él y él obraba, él hacía lo que Dios mandaba, ¿verdad? Entonces,
Porque el ser humano en ese entonces, todavía no había venido Jesucristo, el hombre estaba muerto espiritualmente. Pero Dios tenía un plan perfecto y Dios era necesario que el Espíritu Santo utilizara el poder de Dios, porque Dios estaba mostrando era su poder. Desde el Antiguo Testamento Dios viene mostrando el poder de Él, su poder, porque Dios, Él merece toda la gloria y era necesario que Dios mostrara su poder. Entonces el Espíritu Santo venía en el ser humano, y esto es importante que lo sepan y que lo conozcan, que el Espíritu Santo venía sobre el ser humano, pero él otra vez se iba. Él no permanecía en el ser humano, porque el hombre era pecado. Entonces, Dios mostró cuando Jesucristo vino a la tierra. Ustedes saben que Jesucristo, como decía Flor ahora, Jesucristo fue bautizado, ¿cierto? Y Jesucristo, el Espíritu Santo, dice la Biblia que cuando Jesucristo salió del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. Y Dios dijo, en aquel que el Espíritu Santo permanezca, ese es mi hijo. Y él dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea que el Espíritu Santo vino en Jesucristo. Era necesario que viniera sobre Jesucristo, porque ustedes saben que Jesucristo se encarnó. Jesucristo fue como cada uno de nosotros. Jesucristo fue tal cual como nosotros, con la diferencia de que ahí el Espíritu Santo también trabajando y obrando, porque esa era la obra del Espíritu Santo desde el comienzo. El Espíritu Santo, dice la Biblia que por obra y gracia del Espíritu Santo, cierto, él fue puesto en el vientre de María y Jesucristo nació. Y él fue grande, fue bautizado y recibió el Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo se movió a través de Jesucristo durante la predicación, durante el ministerio de Jesucristo. El Espíritu Santo siempre estuvo ahí manifestándose con poder y gloria. Entonces Jesucristo necesitó el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesucristo necesitó el Espíritu Santo? Porque Él se encarnó. Él era como tú y como nosotros, pero totalmente diferente, porque dice la Biblia que Él vino en semejanza de pecado, pero Él era espíritu. Nosotros en el comienzo, cuando Dios creó al ser humano, que lo creó, dice la Biblia que Adán fue el primer Jesucristo, o sea, porque Adán era un hombre de Dios que también fue hecho por las manos de Dios, le hizo un cuerpo perfecto, le dio el alma, le dio el espíritu, y el ser humano fue creado a imagen de Dios, ¿cierto? Eso fue al principio, pero ya ustedes saben que el enemigo puso la simiente, porque el hombre pecó contra Dios, puso la simiente de él del diablo en el ser humano, y el ser humano ahora está muerto espiritualmente, o sea, está en tiniebla. O sea, la tiniebla empezó a obrar sobrenaturalmente en el ser humano, ¿cierto? Entonces, pero Jesucristo fue perfecto y sin mancha. Él no fue como nosotros, fue perfecto. El Espíritu Santo vino sobre él y él empezó a hacer su ministerio. Entonces, este versículo sí lo vamos a buscar y lo vamos a leer. La necesidad del Espíritu Santo. En Isaías 57 del 15 al 19. Entonces, ¿por qué es necesario que el Espíritu Santo viva en el cristiano? Vamos a ver ahorita después que leamos este versículo. Isaías 57 del 15 al 19. El que lo tenga que lo lea, por favor. Porque así dijo el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me dejaré, pues decaía ante mí el espíritu y las almas que yo creaba. Por la iniquidad de su codicia me enojé y velé, escondí mi rostro y
y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová. Ya, hasta ahí, perfecto. Entonces, este versículo es maravilloso, ¿cierto? O sea que el Señor vino a habitar en cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere decir ese versículo. El Dios vino a habitar en cada uno de nosotros. Cuando una persona, porque es necesario que el Espíritu Santo venga sobre el ser humano, porque el hombre estaba en tiniebla, el hombre no puede hacer nada. Tuvo que venir Jesucristo a pagar por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos volvernos a Dios, ¿cierto? Entonces, el Espíritu Santo vino a vivir en el ser humano. Es necesario que el Espíritu Santo venga sobre el ser humano, porque el hombre en su fuerza no va a poder ser nada. Dice la Biblia que el hombre, el que peca, esclavo del pecado es. O sea, el que peca es esclavo del pecado, y que el hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, una persona que está muerta espiritualmente, que está esclavo al pecado, él no puede hacer nada por él. Porque la Biblia dice que el hombre murió espiritualmente, murió físicamente y estuvo una muerte segunda, que es el infierno. Ese es el camino del hombre que está muerto espiritualmente, que está cegado espiritualmente. Entonces, era necesario que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien va a hacer la obra en el hombre. O sea, el hombre no puede hacer nada. Sin el Espíritu Santo, el hombre está muerto espiritualmente. Pero entonces es maravilloso que Dios dice que porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, que escondí mi rostro y me indigné, y siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y sus enlutados. Entonces el Señor dice que vino a vivir, dice que yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados, para hacer vivir el espíritu de los humildes. Entonces, ahora vamos a analizar bien por qué es necesario que el Espíritu Santo venga a vivir en el ser humano. Entonces, vamos a Génesis capítulo 6, del 1, Génesis 6, del 1 al 5. Amén. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de hombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Esto fue cuando Dios envió el diluvio. Ustedes saben que Dios envió el diluvio y acabó con toda la humanidad, y se salvaron solamente 8, la familia de Noé. ¿Verdad? Porque el hombre todo lo que hacía el hombre era directo para hacer la maldad, o sea, la maldad que había en el corazón del hombre, y por eso el hombre destierra a la humanidad, por eso Dios destierra a la humanidad. Pero me llama la atención
el versículo 3, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. O sea que había una contienda entre el espíritu y el alma, ¿verdad? Entre el hombre y el alma. Había una contienda. Porque el hombre ciertamente era carne. O sea, el hombre es alma, cuerpo y espíritu. El hombre es alma, cuerpo y espíritu. Entonces, en el alma están las emociones, en el alma están los pensamientos y la voluntad. Ahí está. Y en el espíritu está la conciencia, está la comunión y está la intuición, ¿verdad? Pero había una contienda entre el hombre, entre el alma y el cuerpo del hombre, entre el alma y el espíritu, perdón. Entonces, el enemigo, el espíritu, Dios, había una contienda entre ellos, o sea, había una contienda, una lucha entre el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque el hombre era carne, el hombre estaba muerto espiritualmente, tenía una naturaleza pecaminosa que lo tenía separado de Dios. Y había una contienda entre ellos donde Dios toma la decisión de disminuirle la edad al hombre. El hombre murió, el hombre al principio, dice la Biblia que Matusalén murió a los 969 años. Ese era lo que vivía el hombre en la antigüedad. Pero porque se inventó el pecado y el hombre empezó a pecar y a pecar contra Dios, porque obviamente el hombre estaba muerto espiritualmente y estaba cegado. El enemigo había puesto la simiente de él en el hombre. El carácter del enemigo está en el ser humano. Por eso es que la humanidad en estos tiempos está así, porque el príncipe de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, el ser humano está muerto espiritualmente y por eso la maldad está en el hombre. Por eso esto cada día, cierto, estamos en un mundo caído donde cada día todo va empeorando. Porque el enemigo tiene el control de la humanidad. Pero el Espíritu Santo tiene el poder para obrar sobrenaturalmente en la vida del ser humano. Entonces el Señor determinó, bueno, el hombre, ¿para qué vamos a darle tanto tiempo si el hombre tiene una contienda? Y el espíritu que Dios puso en el hombre, que es el que da la vida, el espíritu de vida que puso Dios en el hombre, está inhabilitado. El espíritu no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el hombre es carne. Esa es la naturaleza del ser humano. Está muerto espiritualmente. Pero aquí es donde se muestra claramente la muerte espiritual. Esa fue la primera muerte que vino en el ser humano, fue la muerte espiritual. El hombre está muerto espiritualmente, el hombre es carne y él tiende siempre a hacer lo malo. Entonces el hombre, Dios le permite al hombre ahora vivir 120 años al principio y ahora 70, 80 años. Es lo máximo que puede vivir el ser humano, porque el ser humano está muerto espiritualmente y Dios, hay una contienda entre el espíritu y el alma, y el espíritu está inhabilitado y no puede hacer nada. Entonces, por eso es que tú ves que el ser humano va en pecado, después se muere si no recibe a Jesucristo, muere en su maldad. Dice la Biblia que en nuestra maldad morimos, ¿cierto? Porque si no le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Pero para eso vino el Espíritu Santo. O sea, el poder de Dios, por eso es necesario que Dios viniera a vivir en el ser humano. O sea, eso es algo sorprendente, algo maravilloso, que el mismo Dios, el Dios poderoso, venga a vivir en cada uno de nosotros. Entonces Dios tenía un plan para eso. El Espíritu Santo no habitaba en el ser humano, sino que no permanecía, sino que él se iba. Pero Dios estaba preparando todo lo que venía, era sombra de lo que había de venir, porque Dios iba a hacer una obra sobrenatural a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, la promesa a través de Dios, la promesa de Dios a través del profeta Ezequiel.
Dios a través del Espíritu Santo habló sobre Ezequiel, el profeta Ezequiel, una profecía directamente de Dios, donde Dios ya venía preparando un plan para poder darle la libertad al ser humano, y eso lo iba a hacer directamente Dios en el ser humano, porque el hombre no podía hacer nada por él. Entonces, Ezequiel 36 dice, lo pueden anotar, Ezequiel 36 del 24 al 27. Yo voy a leerlo y lo van anotando ahí, después lo leen. Ezequiel 36 del 24 al 27. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces el mismo Dios dijo, yo os tomaré. O sea, Dios iba a empezar a obrar sobrenaturalmente en la vida del hombre. Tenía un plan perfecto. Esta era una profecía de lo que era un nuevo nacimiento que iba a experimentar el ser humano. El ser humano era necesario que naciera de nuevo, porque el ser humano venía con una naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que nosotros heredamos el pecado de nuestros padres. De nuestros padres heredamos el pecado. De los niños, todos heredamos el pecado. Toda persona, dice la Biblia, que no hay ni uno justo. Y por eso era necesario que Jesucristo viniera a hacer una obra sobrenatural para que a través del Espíritu Santo Dios pudiera obrar y la palabra de Dios pudiera obrar en el ser humano. Y entonces dice, yo esparciré agua limpia, que es lo que estamos haciendo nosotros, recibiendo la palabra. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Dios prometió que eso va a obrar, Dios va a hacer eso en el ser humano. Y la única forma de que el hombre pueda obrar en el ser humano es que el hombre, a través de la palabra, crea en el Evangelio, crea en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cuando el ser humano cree en la palabra de Dios, cuando él reconoce que hay una maldad, que hay un pecado en su corazón, porque la salvación es por fe en la palabra de Dios. La salvación es por fe, que tú tengas la certeza de lo que tú esperas. Para tú tener la certeza de lo que tú esperas, tienes que, dice la Biblia, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es a través de la palabra, a través de lo que estás escuchando ahora. Es la palabra de Dios la que va a obrar sobrenaturalmente en el ser humano. Y Dios dice que Él va a cambiar eso, pero cuando tú tomes la decisión y creas en la palabra, Dios te lo va a cambiar, porque Dios va a hacer la obra. Porque en el primer momento, cuando una persona reconoce y cree en la palabra y reconoce que es pecador y tiene un arrepentimiento genuino, él cambia su forma de pensar. Ya has cambiado tu forma de pensar, ya tienes un corazón nuevo, ya tienes otra actitud. Y eso es lo que quiere Dios hacer a través de la palabra. Y lo maravilloso de todo esto es que dice Dios, el 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo de Dios, ese espíritu que habitó en Jesucristo, el que hizo Jesucristo, el que predicó el Evangelio, el que hizo la obra de Dios, el Hijo de Dios, ese Espíritu Santo que dice Dios que tuvo Jesucristo, aquel que lo levantó de los muertos, dice la Biblia, ese es el Espíritu que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Entonces, por eso el título es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el ser humano no pudiera hacer nada, no puede hacer nada. Entonces, el Señor lo que hace es una afirmación con propiedad. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. O sea, el Espíritu Santo va a producir eso, de que tú, la única manera de que tú puedas vivir, recuerden que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y tú tienes ira, tienes contienda y tú no puedes con eso.
Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, dice la Biblia que Él lo va a hacer para que tú puedas guardar los estatutos de Dios. El Espíritu Santo es la simiente de Dios, o sea, es Dios sobre tu vida. Por eso Jesucristo prometió que Él iba a estar con nosotros siempre, ¿cierto? Y efectivamente es a través del Espíritu Santo, porque Él dijo, y vendrá otro como yo. Era el Espíritu Santo, el consolador, el consolador, el ayudador. Él es quien te va a ayudar a vivir la vida espiritual. El Espíritu Santo te produce vida nueva, vida espiritual. Entonces, ese es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Y era necesario el Espíritu Santo de Dios hacer esa obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Entonces, pero ¿cómo pasa esto en la persona natural? ¿Cómo pasa esto? O sea, la persona natural tiene una naturaleza pecaminosa. ¿Cómo pasa eso en el ser humano? De que el Espíritu Santo pueda venir sobre él y poder hacer la obra sobrenatural en cada uno de nosotros. Marcos 16, 15, 16, dice la Biblia, Marcos 16, del 15 al 16. Y por todo el mundo, ya lo tienen. Marcos 16, del 15 al 16 dice, y les dijo, y por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esta orden se la dio Jesús a los discípulos antes de irse, que tenían que ir y predicar el Evangelio. Esto es un imperativo, es una orden. Es necesario porque la palabra de Dios es la que va a hacer la obra del ser humano. O sea, es una orden, ir y predicar es una orden, un imperativo. Era necesario porque sin la palabra el ser humano no va a poder conocer esto. La Biblia dice que Dios va a haber muchos escogidos y muchos llamados. Hay personas que son escogidos y de pronto nunca le han hablado la palabra, pero como los apóstoles. Dios llegó y llamó a uno, llamó al otro, esos fueron escogidos. Pero van a ser personas llamadas y Dios llama es a través de la palabra. La palabra es la que va a hacer la obra. Dios está llamándote en esta hora a través de la palabra. Entonces, por eso Dios dio esa orden, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Fíjense que Dios no dice a los hijos, no, a toda criatura, porque todos somos criaturas de Dios. El primer hijo fue Adán, pero después de Adán, ya los demás de allá para acá todos somos criaturas. Porque la tiniebla vino en el hombre, y el hombre, el ser humano, está en tiniebla. Entonces, es necesario el Evangelio. Es lo primero, que la persona crea a través de la palabra. Ya les dije que Dios le iba a dar un corazón nuevo, pero eso es que a través de la palabra Dios imparte tu vida y tú creas en el Evangelio. La buena noticia es que Jesucristo vino a pagar por la humanidad y a salvar. Y que solamente en Él hay salvación y hay vida eterna. Entonces es necesario creer en Jesús. Es lo primero que tiene que pasar en el ser humano, creer que Jesucristo es tu Salvador. Y que separado de Él, nada puedes hacer. Pero aquí hay algo maravilloso porque dice, y el que creyere y fuere bautizado. El que creyere, creer, tener fe en la palabra. Ya él dice, la fe es la certeza de lo que espera. O sea que si ya Dios me dijo que en Jesucristo hay salvación y yo tengo la certeza que es la verdad, o sea, creo porque lo dijo Dios, entonces yo le entrego mi vida a Jesucristo. Entonces ahí hay eso se llama arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es cambiar el rumbo de vida que tú llevabas. Eso es arrepentimiento. Cuando tu mente es renovada, porque dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo, entonces Dios, ahí Dios te cambió el corazón, te cambió el espíritu, porque ya la carne no va a tener autoridad sobre tu vida, porque tú cediste el control a Dios y tu mente fue renovada. Y dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios está haciendo una afirmación. El que creyere y fuere bautizado. Y Dios no está hablando ahí del bautismo en agua, porque el bautismo en agua no salva. Entonces Dios está hablando del bautismo con el Espíritu Santo, porque Él afirma que será salvo. O sea que ese es el bautismo con el Espíritu Santo. Entonces,
ahí es que el Espíritu Santo empieza a obrar sobrenaturalmente en la vida del ser humano. Primeramente, crees en Jesucristo, hay un arrepentimiento genuino y entonces Dios te da el Espíritu Santo. Y eso es lo que va a garantizar tu salvación. Esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Acuérdense que yo les dije que en Ezequiel que el Espíritu Santo te iba a dar Dios, el Espíritu Santo, para que tú pudieras andar en los estatutos, guardarlo en tu corazón, poder caminar. Es la única forma de que el Espíritu Santo venga sobre ti, porque el hombre es carne y el que peca, esclavo del pecado, es un esclavo, una persona que no puede con esa naturaleza pecaminosa, esa imagen que puso Satanás en el ser humano. Entonces, esa es la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Jesucristo fue bautizado con el Espíritu Santo, pero era necesario que se cumpliera toda justicia, ¿cierto? Y porque obviamente el Espíritu Santo, como les expliqué, que Jesucristo vino en carne, Jesucristo también lloró, Jesucristo, porque Él era como nosotros, Él fue encarnado. Pero el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo. Es necesario el Espíritu Santo para nosotros hacer parte de la iglesia de Cristo. Es necesario tener el Espíritu Santo. Y eso lo confirma Efesios 1, del 13 al 14. Dice la palabra en Efesios 1, del 13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Dice que cuando tú creíste, y habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Eso se llama nuevo nacimiento, nacer de nuevo, cuando la persona decide entregarle su vida a Jesucristo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que es sellado con el Espíritu Santo. No es que Dios te pone un sello aquí, no. El sello es el Espíritu Santo sobre tu vida. Vea que Jesucristo, Dios prometió que Él venía, Él habita, Él es el alto y sublime, el que habita en la eternidad, en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él va a habitar en el quebrantado y humilde de espíritu, aquel que se humilla delante de Dios, porque Dios dice que el que se enaltece será humillado. El ser humano ahora en estos tiempos no quiere creer en Dios porque ellos se creen que califican delante de Dios. Pero es necesario humillarse delante de Dios y entregarle su vida para que el Espíritu Santo de Dios venga a habitar en cada uno de nosotros. Dice el 14, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Es la garantía de la herencia. O sea, cuando nosotros, Dios nos prometió una casa en el cielo, ¿cierto? Pero eso es para sus hijos. Y esa es la garantía del Espíritu Santo sobre ti, hasta la posesión adquirida, hasta que ya Dios te la entregue. Eso es maravilloso. La obra sobrenaturalmente del Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el ser humano? El apóstol Pablo habla directamente de esto, y el apóstol Pablo fue un hombre que experimentó vida nueva. El Espíritu Santo vino sobre el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Fue un escogido de Dios, el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7, del 7 al 25. Vamos a leer todo ese pasaje. Romanos 7 dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno.
Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, escribió las 7 cartas, las escribió el apóstol Pablo, y estaba diciendo esto. Muchas personas de pronto dirán, pero ¿por qué el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, y habló de esta manera? Como un hombre que estaba en una lucha, ¿cierto? Esto habla claramente que él estaba en una lucha porque el Espíritu Santo vino sobre él y le dio vida nueva. Y entonces dice al principio que la ley, porque es que la ley, y ustedes saben que Dios estableció una ley, ¿cierto? Cuando dio los 10 mandamientos, Dios estableció una ley. Antes de que esa ley fuera, de que Dios diera la ley, el hombre vivía hasta ese tiempo, antes de Moisés, reinó la muerte, porque el hombre no tenía una dirección, Dios no había dado la dirección, la orden de que era cómo tenía que caminar el hombre y cómo tenía que moverse el hombre, hasta que Dios estableció los 10 mandamientos. Pero entonces dice Pablo que cuando vino los mandamientos, él se dio cuenta que él no podía con el mandamiento, no podía. Wow, llegó el mandamiento ahora que establece Dios, yo me noto que yo ahí en mi cuerpo hay un pecado que yo no puedo hacer eso. Entonces el apóstol Pablo fue un hombre que tenía el Espíritu Santo. Esto es una persona espiritual, la persona que entiende que lo que está en él, o sea, que una persona que recibe a Jesucristo, ha nacido de nuevo y empieza a caminar. Jesucristo dice que el que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo y sígame. Tome su cruz y sígame, tiene que morir. Una persona que nace de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, es una persona que quiere morir. Entonces el apóstol Pablo era un hombre que había nacido de nuevo. Y él se dio cuenta que Dios estableció una ley y él se da cuenta, bien, pues esta ley me mata en vez de... Entonces se dio cuenta que él no podía con esa ley. Entonces él pudo notar que él, lo que no quiero hacer, eso hago. Una persona que empieza a caminar con Dios y entonces la carne, porque la carne de nosotros está en pecado, que es el carácter del diablo que está en el ser humano. Definitivamente el Satanás vive en el hombre. Vive en el hombre, por eso es que hay tanta maldad y por eso es que esto va así de caída, porque Satanás está en control de todo. Para los que no han entregado su vida a Jesucristo, para nosotros los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, no tiene autoridad sobre nuestra vida. Pero eso se tiene que notar, eso se tiene que notar. Por eso la Biblia dice que da fruto. Juan el Bautista dijo, da frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si hay un arrepentimiento genuino, quiere decir que tú quieres cambiar el rumbo de vida que llevabas. Y si el Espíritu Santo vino sobre ti, ese cambio se tiene que notar. Da frutos dignos de arrepentimiento, y ahora vamos a ver más adelante cuáles son esos frutos. Entonces el apóstol Pablo fue un hombre de Dios que entendió que había algo en él, porque él trataba de obedecer a Dios, pero había algo en su miembro que lo llevaba a hacer lo malo. Pero eso es una persona espiritual. Porque en el comienzo de la vida cristiana tú vas a experimentar eso. Pero dice la Biblia que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. Dios te dio el Espíritu Santo y Dios lo va a hacer.
La persona que entregó su vida y se humilló y Dios le dio el Espíritu Santo, esa persona va a ser salva, esa persona va a ser transformada, porque eso es poder de Dios. El Espíritu Santo es poder de Dios. Entonces, el apóstol Pablo, un hombre de Dios, entendió eso. Entonces, una de las cosas principales para una persona saber que tiene el Espíritu Santo es eso. ¿Te estás esforzando a morir o no te estás esforzando a morir? ¿Será que tuviste un arrepentimiento genuino? Porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce los corazones. Y Dios le va a dar el corazón, le va a dar el Espíritu Santo a quien verdaderamente cree y que entrega su vida a Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo, tremendo, pudo conocer lo que había, esa carne de pecado que había en cada uno de nosotros. Pero la Biblia dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarte de toda maldad. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, y eso es fe. O sea, Dios lo va a hacer, lo que dice la palabra, eso se va a cumplir, porque Dios lo dijo y así va a ser. Y Dios dijo que tú vas a ser transformado. Si nosotros empezamos a ver lo que Jesucristo empezó a predicar, tú dices, tremendo, yo estoy malo. Porque Jesucristo sí habló tremendo, tienes que bendecir al que te maldice, tienes que Jesucristo dio una lista de lo que verdaderamente tiene que ser el ser humano. Y Él dijo que si tú tienes que ser como, para ser tú tienes que ser como Dios, ser perfecto como mi Padre es perfecto, dijo Jesucristo. Y a eso somos llamados, a morir cada día a lo que somos, que se note que somos verdaderamente espirituales, que se note que el Espíritu Santo de Dios, que es poder, está sobre ti. Entonces tú tienes que esforzarte cada día a morir. Entonces, vamos a leer ahora, para ya vamos a terminar, en Gálatas 5, para que podamos ver cómo Dios obra en nosotros y cómo el ser humano tiene que caminar en la vida espiritual. Gálatas 5, del 16 al 25. Gálatas 5, 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfacéis los deseos de la carne. Ojo, digo pues, andad, y es una orden, es un imperativo, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. No estáis bajo la ley. Vamos a dejarlo hasta ahí. Cuando la persona recibe a Dios como Señor y Salvador y el Espíritu Santo viene sobre él, la Biblia te está diciendo, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La carne se va a querer levantar. Y se lo digo porque yo lo viví, lo he vivido. La carne se va a levantar, pero tú tienes que andar en el Espíritu, andar en la palabra, lo que Dios dice. Tú tienes que vivir conforme. Tu carne va a decir una cosa, pero en la palabra está diciendo otra cosa. Y tú tienes que andar en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. La carne te va a llevar a que tú peques, pero así sabes que tú te equivoques, pero la Biblia dice, ve y confiesa. Vas y confiesa, porque esto lo va a hacer fácil. Pero tenemos el Espíritu Santo y Él lo va a hacer. Entonces, no satisfaréis los deseos de la carne, dice. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Esto es como si tú cogieras un perro negro y un perro blanco, y tú alimentaras el perro blanco, alimentaras el perro blanco, lo alimentaras y tú alimentaras el negro, y lo pones a pelear, ¿quién gana? El blanco gana porque es que está alimentando, y Dios quiere alimentarte, que tú tengas ese crecimiento espiritual. A veces nosotros le pedimos, Señor, llénanos del Espíritu. Obedece, camina, que vas a ser lleno. Muere al viejo hombre. Si tú mueres al viejo hombre, vas a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Porque la carne, entre tú más alimentes el Espíritu, la carne va menguando. Es necesario que yo mengue para que crezca. Tienes que menguar cada día en obediencia a la palabra de Dios. Todos esos hombres de Dios que vieron el cambio, fueron hombres que se esforzaron. Juan, todos esos hombres, pero que tenían el Espíritu Santo, esa es la diferencia. El Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Entonces, hay que vivir conforme a lo que dice el Espíritu para que tú tengas ese crecimiento espiritual. Entonces, voy a darle cuáles son los deseos para que, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si eres guiado por el Espíritu, y manifiestas son las obras de la carne, ojo, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxidia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensión, herejías, envidia, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces es necesario que tú conozcas esto. El homicidio. Padre dice esto. Por eso es que es necesario leer la palabra, porque ahí está la instrucción. Dios nos ha hecho la instrucción para que nosotros podamos vivir conforme a lo que dice Dios. Entonces, cuando tú empiezas a esforzarte a morir a eso, es que tú vas a experimentar el fruto del Espíritu. Entonces, cuando Juan dijo, da frutos dignos de arrepentimiento, estaba hablando directamente de esto. No está diciendo que tú tienes que traer gente, que no te está hablando de eso, Dios lo va a hacer, pero tú tienes primeramente que ir muriendo para que tú seas coherente con lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. No es de yo y querer traer gente, no, es que tú tienes que ser coherente, tienes que morir y dejar que Dios es el que vaya a traer a la gente, no eres tú. Pero Dios te va a usar cuando tú verdaderamente mueres y creces espiritualmente y Él empieza a vivir sobre tu vida. Entonces es necesario morir, dice, más el fruto del Espíritu, esto es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, que se tiene que notar. Si el Espíritu Santo está sobre ti, tiene que notarse. Porque el Espíritu Santo fue el que levantó a Jesucristo del infierno, de la muerte lo levantó. Y eso es poder sobrenatural. Entonces, dice la Biblia que confesamos nuestros pecados. Es necesario, el espiritual va a confesar sus pecados. El que es espiritual, el Espíritu Santo lo redacude de pecado y va a Dios: Padre, ayúdame porque estoy mal en esta situación. Y Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar porque Él lo va a hacer. Entonces, para concluir, voy a concluir con un pasaje. Voy a leerlo nada más. Voy a leer nada más el pasaje. Eso está en Romanos 8 en adelante. Voy a leerlo. Vayan anotando los versículos. Dice, Romanos 8 dice: y ahora pues, escuchen esto, qué tremendo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es tremendo. No es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto está más claro siempre. El apóstol lo tira clarito, toda la enseñanza de lo que es
el poder sobrenatural del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Entonces vamos a terminar alabando al Señor. Alabando al Señor porque Él es digno de alabanza, digno de adoración. Una canción hermosa. Padre, Dios Todopoderoso, oh Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque, oh Señor, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra, Señor, es la verdad absoluta, Dios de los cielos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Recibe esta alabanza, recibe esta adoración, Señor. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón levantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Así es, Señor. A el alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina
Así es, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Levis. Bendecimos tu vida y el propósito del cielo contigo. Padre, te damos las gracias, Dios, por este día. Gracias, Señor, por haber estado delante de tu presencia. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es la ayuda que tenemos de parte tuya en esta tierra. Espíritu del Dios viviente, ayúdanos, susténtanos, fortalécenos, consuélanos. Espíritu del Dios viviente, aviva en nosotros la obra, aviva en nosotros el amor al Padre. Espíritu del Dios viviente, oro en esta mañana, Señor, que tú toques cada vida aquí, que tú toques cada uno de nuestros corazones. Si alguno está desconsolado, que hoy sea consolado por tu Espíritu Santo. Si alguno siente, oh Dios, que le faltan las fuerzas, hoy, amado Espíritu, provee las fuerzas que necesitamos. Señor, tú has enviado a tu Espíritu Santo, no nos has dejado huérfanos. Nosotros tenemos ayuda del cielo, compañía tuya cada día de nuestra existencia. Señor, te damos las gracias y que esa obra transformadora por tu Espíritu Santo continúe en nuestras vidas hasta el final de esta carrera. Levanta tus manos al Señor y dile gracias. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque no estoy solo. Gracias porque estás conmigo a través de tu Espíritu Santo todos los días hasta el fin de este mundo. Señor, y oramos para que esta semana nos acompañes, nos fortalezcas, nos direcciones, que esta sea una semana de respuestas, que esta sea una semana de cielos abiertos, que esta sea una semana, Señor, de vivir en la alegría, en el gozo, en el fuego de la salvación, que esta sea una semana, Señor, de volver a ver tu bondad y tu cuidado en cada una de nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en la vida de nuestros hijos, Señor. Gracias, gracias Espíritu del Dios viviente. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias. Agradece allá al Espíritu Santo que Él te acompaña. Dile, Espíritu Santo, gracias. Gracias porque en los días difíciles me has consolado. En los días que he llorado, allí has estado. En los días de alegría, allí has estado. Gracias porque no me has dejado tirar la toalla. Gracias. Gracias, Espíritu del Dios viviente. Ayúdame a cosechar una relación continua contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor. Dios es bueno, les bendigo. Esta es una semana maravillosa en el nombre de Jesús. Ya saben que allá afuera tienen el café de Colombia con unas ricas galletas. Los que han sido convocados ya saben que pueden quedarse, los que así puedan hacerlo. Porque bueno, vamos a tener una reunión al final. Y el resto, bueno, les bendigo. Dios les guarde. Amén, amén. Daniel. Dios te bendiga, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cuántos son? Nati, una galletita. Por ti todo puedo, todo es posible, tu verdad, nada es imposible, por ti tus ojos serán.